darle la bienvenida a Sigifredo López, sobreviviente del secuestro de lo que se conoció como los 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Secuestro perpetrado por la FARC el 11 de abril del 2002 en la ciudad de Cali. Señor López, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia. Me gustaría comenzar preguntándole, usted que sufrió en carne propia el secuestro por parte de la FARC, después de esa sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿piensa usted que hay justicia en Colombia para quienes por más de 3 décadas actuaron contra la población colombiana? Sin duda alguna, no. La Jurisdicción Especial para la Paz, como justicia transicional, como justicia restaurativa, ha cumplido un papel nefasto que la sociedad colombiana ha empezado a ver el verdadero rostro de esta justicia a partir de esta primera sentencia de impunidad que se ha producido después de 7 años. Esa sentencia, en mi juicio, en mi manera de ver, constituye una revictimización para las víctimas. ¿Por qué? Para decirle algo, yo estuve 7 años secuestrado. Mis compañeros fueron vilmente asesinados. Luego el Estado me puso preso, que porque la nariz mía se parecía a la de un guerrillero, y me acusaron de haber colaborado, de haberme autosecuestrado. Y estos señores, que no solamente cometieron este secuestro, sino que han confesado 21.000 secuestros como máximos responsables, miles de asesinatos, masacres, desplazamientos por millones, violaciones de menores y de niñas, delitos sexuales, extorsiones, cualquier cantidad de delitos. Esta gente no va a pagar ni un solo día de cárcel, ni uno solo. Pero además de eso, esa fue la negociación que hicieron con el Estado colombiano. Ellos diseñaron la Jurisdicción Especial para la Paz. La hicieron a su antojo, a su medida, a sus anchas, a su imagen y semejanza. Tanto la Fiscalía de la JEP con sus investigadores, los magistrados fueron escogidos políticamente, que pertenecen a una etnia, a indígenas, a negros, a diversos sectores sociales, pero nunca a las víctimas. Y en su mayoría son personas que nunca han litigado, no han sido fiscales, no han sido jueces, con un origen muy político, salvo contadas elecciones que las hay, de gente muy competente. Realmente el primer producto que hoy vemos después de 7 años, es un producto mediocre, una sentencia de total impunidad que constituye una burla para las víctimas. Después de oírlo, y es una crítica reiterativa que he oído y he leído, ¿por qué el Estado aceptó que se diseñara de esta manera? Bueno, es decir, lo acepta, pierden una consulta y sin embargo dan la vuelta y la implementan. ¿Por qué? Yo creo que ese premio Nobel nos ha costado bastante. El precio de ese premio Nobel es impunidad, es más dolor para las víctimas, es un sainete de justicia, es hacer que la sociedad colombiana pierda la credibilidad, que nunca vuelva a haber procesos de paz en Colombia, porque por cierto no hay delincuentes políticos ya. Lo que hay es grupos armados, organizaciones criminales dedicados a economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión, eh, y toda esta serie de crímenes que tienen afectado a Colombia. Pero hoy día el acuerdo de paz podemos decir que no causó sus efectos. ¿Por qué? Primero, porque hay más jóvenes vinculados a los grupos armados que los 10.000 que dejaron las armas. Segundo, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro están tan disparados, tanto o más que hace 7 años, 8 años que empezó a implementarse el acuerdo de paz. El Estado no ocupó los territorios,
de esa Colombia oculta, no sustituyó cultivos, no ha perseguido a los delincuentes. Hoy día está muy fortalecido el negocio del narcotráfico, a tal punto que Colombia fue desertificada por los Estados Unidos. Eh, y entonces el Estado no cumplió, pero las FARC también, que la única obligación que tenían era decir la verdad y comprometerse a apoyar la restauración del proyecto de vida de las víctimas con acciones restauradoras, tampoco lo hicieron. Faltaron a la verdad, la dijeron a medias, hicieron actos, esos llamados TOARS, que son trabajos, eh, obras y acciones con sentido reparador, son una verdadera burla a las víctimas. Entonces las FARC tampoco cumplieron. Conclusión hoy, los únicos que cumplieron con el acuerdo fueron las víctimas. Aportamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nos dijeron que íbamos a ser el centro del acuerdo de paz, que íbamos a conocer la verdad, que íbamos a saber quiénes estuvieron detrás de nuestro secuestro o de los hechos victimizantes, que nos iban a pedir perdón, que nos iban a ayudar a restaurar nuestros proyectos de vida, y nada de eso ha ocurrido. Lo que ocurrió fue lo contrario. Los victimarios terminaron premiados en el Congreso durante 8 años con una curul, en el Senado y en las cámaras de representantes, en donde les pagan 53 millones de pesos colombianos al mes, más 70 millones de pesos de UTLs que ellos pueden designar asistentes. Eso con prestaciones sociales suma alrededor de 1.000 millones de pesos por año por persona. Entonces, cuando a una persona le dan 1.000 millones de pesos eh, por un año, durante 8 años, a cambio de pedir perdón, un perdón que pidieron de dientes para afuera, pues cualquiera lo hace. Pero además de eso, diseñaron la JEP para que los fallos que produjera terminaran así. Ellos escogieron los jefes, los magistrados, los investigadores, cómo iba a funcionar el procedimiento, cómo iba a establecerse todo, y las sanciones, a tal punto que y también podían burlarlas como se burlaron, podían incumplir el régimen de condicionalidad como lo hicieron, faltaron a la verdad, no contribuyeron a la reparación de las víctimas. Y todo lo han hecho de esta manera y no pasa absolutamente nada, ni va a pasar absolutamente nada, porque eso fue lo que negociaron. En total, en conclusión, fue un buen negocio para las FARC, un excelente negocio, dejar las armas, entregar 10.000 fusiles a cambio de impunidad y a cambio de ser premiados con curules y con plata. Pero fue un mal negocio, un pésimo negocio para la sociedad colombiana y especialmente para las víctimas que terminamos engañadas. Se nos habló del principio de centralidad, que íbamos a ser el centro del acuerdo, y hemos terminado burlados y engañados. El gobierno negoció por las víctimas, negoció nuestro perdón. La JEP se encargó de administrar, de ejecutar, de perdonar a los criminales en nombre de las víctimas. Se usurparon ese espacio sagrado del perdón que solamente podemos darlo las víctimas. Las víctimas perdonamos de corazón, pero hoy sentimos frustración porque hemos sido engañados. Bueno, y ya que toca el perdón, ¿alguna vez alguno de ellos, de quienes le hicieron daño a usted particularmente, privándolo de libertad y por tantas cosas, se disculpó, pidió perdón, le buscó? Varios de ellos, pero les repito, ¿quién no pide perdón a cambio de 1.000 millones de pesos mensuales y a cambio, sí, anuales, y a cambio de que les quiten penas de 70, 80 años, que era lo que les daban en las condenas a las que estaban ya condenados por la jurisdicción ordinaria, y ahora esas penas acaban de ser borradas? Si a ti te quitan 70 años de cárcel encima y tienes 60 años y además te dicen te damos 1.000 millones de pesos a cambio de que pidas perdón a tus víctimas, pues cualquiera lo hace. Y además te premian llevándote al Congreso a legislarle, a hacer leyes que nunca hicieron. Esa es otra forma de incumplimiento del régimen de condicionalidad. No han hecho ni han producido una sola ley en favor de la sociedad colombiana que dijeron defender. Entonces todo ha sido un sainete de justicia. Repito, ese premio Nobel salió costándole muy claro a las víctimas. Lo pagamos las víctimas con dolor y con sufrimiento y con impunidad. Si yo le pidiera, sobre todo para nuestra audiencia internacional,
que usted le contara en 2 o 3 minutos qué fue lo peor que le pasó en esos 7 años privado de libertad. ¿Qué recuerda usted de ese tiempo de horror? ¿Qué diría? Lo más doloroso fue el asesinato de mis compañeros. Éramos 12 secuestrados, a mí me habían castigado 4 días antes, me encerraron en un calabozo y 4 días después del secuestro, perdón, me han castigado 4 días antes porque tuve un incidente, me faltaron al respeto, le exigí respeto a un guerrillero y me castigaron. Y a los 4 días sucedió la masacre. Fue muy doloroso, ¿sí? Darme cuenta después que habían asesinado a mis compañeros, pero fue una revictimización dolorosísima el que ellos mintieran, dijeron que mis compañeros habían sido asesinados en un fuego cruzado en el enfrentamiento con grupo armado ilegal desconocido, y eso era absolutamente falso. Fueron ellos mismos que cumplieron la orden del secretariado de estos máximos responsables que ahora están quedando impunes, quienes dieron la orden de asesinarlos. Pero fue muy doloroso durante estos 6 años en la JEP ver cómo mentían, seguían sosteniendo esa mentira, a pesar de que existía una necropsia que decía que mis compañeros fueron asesinados a quemarropa, a menos de 1 metro de distancia, con 17 y 24 disparos, muchos de ellos por la espalda. Y aún así, diciéndoles a la JEP, señores magistrados, estos señores están mintiendo, mintieron en esto. Esos señores no han dicho quiénes estaban detrás del secuestro de los diputados, quiénes pagaron, quiénes fueron los autores intelectuales de esto. Tampoco dijeron quiénes fueron los que dieron la información para que entraran en pleno centro de Cali, en el edificio de la Asamblea, para que pudieran hacer ese operativo. Y a mí me acusaron de autosecuestrarme, de dar esa información, es que porque la nariz mía se parecía a la de no sé quién. Entonces, toda esa impunidad es una falta y una violación al régimen de condicionalidad por faltar a la verdad, por no restaurar, por mentir, por no contribuir a la reparación de las víctimas, por revictimizarnos. Alguna vez una señora congresista, esposa viuda del señor Manuel Marulanda, dijo que nosotros estábamos en inmejorables condiciones, que prácticamente estaban en un hotel 5 estrellas. Y eso era absolutamente falso. Estamos en condiciones infrahumanas, maltratados, encadenados. Colombia vio hasta unos encierros en alambres de púa, prácticamente campos de concentración, y esta señora llegó a decir lo que dijo. Entonces, los magistrados de la JEP vieron la revictimización, se dieron cuenta y les demostramos que faltaron la verdad. Son conscientes que esos TIRs, esas acciones reparadoras, son una completa mentira. Le voy a mencionar 3 ejemplos que aceptaron los magistrados como acciones reparadoras. Primero, un compareciente dice que participó con una comparsa en el Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, y eso en qué repara el proyecto de vida de las víctimas. Otro señor organizó un ciclopaseo con 20 acompañantes por allá en una montaña, y fueron y montaron bicicletica, y eso en qué restaura el proyecto de vida de las víctimas. Otro señor hizo un curso de 40 horas en solución de conflictos, y pregunto yo, ¿eso en qué repara el proyecto de vida de las víctimas? Y además de eso, un señor, por ejemplo, arreglaron un baño en una escuela rural, que lo puede hacer cualquier plomero, y eso se lo valen como una acción restauradora. Y por cada día de acción restauradora le rebajan un día. En promedio todos le han rebajado 7 meses y medio de las penas o sea, que los condenan a penas ridículas cuando se dieron cuenta que habían incumplido el régimen de condicionalidad. Los magistrados debieron de haberlo sacado del camino de los que confesaron y castigarlos por haber mentido y llevarlos a juicio y haberles aplicado 20 años en pena intramural. Pero como no lo hicieron, la JEP se convirtió en un instrumento de impunidad. Se convirtió en cómplices de las FARC. O sea, es horrible lo que ha sucedido con la JEP. Y yo creo que la sociedad colombiana eh, se ha sentido y se siente burlada y se siente indignada con este fallo, tal como ocurrió cuando asesinaron a mis compañeros y salieron por las calles millones de colombianos, no solamente de Colombia, sino del mundo, a decir no más FARC. Ahorita yo creo que la gente debe salir a decir no más JEP,
no más impunidad, exigimos justicia. Y por esa razón, para terminar, convoco a todas las víctimas de las FARC que sientan que su dignidad ha sido atropellada por este fallo injusto, por este fallo acomodado, por este remedio de justicia, a que apelemos para agotar el derecho interno y que luego busquemos un Estado que sea solidario con el dolor y el sufrimiento de las víctimas y llevemos a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional este caso para que los máximos responsables respondan por delitos de lesa humanidad, por miles de delitos de lesa humanidad que han cometido. Quiero agradecer estos minutos a Sigifredo López, sobreviviente del secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca en Colombia. 11 fueron asesinados, él sobrevivió, estaba separado del grupo por un castigo que se le había dado. Gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables.